Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Casi 3 días después de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, la situación aún es incierta debido al estrecho margen de los resultados alcanzados por los partidos republicano y demócrata, que según las proyecciones que se mantienen, los del partido en el poder perderían la Cámara de Representantes, pero su máximo líder, el presidente Joe Biden, paradójicamente, a pesar de su impopularidad, de acuerdo a varios expertos, es uno de los ganadores de la contienda. De acuerdo a varios análisis, el control por el Congreso, es decir, la Cámara Baja, se decantaría por los republicanos, quienes estarían alcanzando la mayoría, que representan más de 218 escaños. Sin embargo, la diferencia con los demócratas es muy baja, por lo que refleja que la llamada ola roja que sacudiría a los demócratas no tuvo el efecto que auguraban los republicanos. Ambos partidos mantienen una seria disputa por el Senado y las proyecciones hasta el jueves reflejaban un empate de 48 escaños para cada lado y se estaría por definir 3 estados, uno de ellos Nevada, donde los resultados de seguir igual lo ganarían los republicanos. Por el otro lado, Arizona, que se lo llevarían los demócratas, y en suspenso queda Georgia, donde el resultado es muy estrecho entre el candidato azul, que lidera las votaciones, y el candidato rojo, que está a una distancia de alrededor de 35,000 votos, una diferencia muy cerrada. Mientras se conoce cómo estará conformado el Congreso y la Cámara Alta, los analistas comienzan a sacar conclusiones de quienes salieron fortalecidos y los perdedores, entre ellos el expresidente Donald Trump, que ha recibido críticas incluso de miembros de su partido, mientras que según expertos, uno de los que salió con buenas expectativas fue el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien no descartan podría perfilarse como un posible candidato presidencial en el partido republicano, lo que lo llevaría a una contienda contra el magnate Trump, quien estaría a punto de anunciar su postulación para regresar a la Casa Blanca. Entre tanto, en Washington, D.C., el presidente Joe Biden sería uno de los ganadores y se mostró entusiasta después de que los demócratas lograron superar las expectativas, a pesar de que los republicanos culparon a Biden de la inflación que vive Estados Unidos, los precios de gasolina y el crimen en los principales centros urbanos, pero ello no incidió en el voto de castigo como muchos anticipaban. Aunque en estas elecciones todavía no hay un claro ganador, no cabe duda que para Biden habría sido ideal que los demócratas hubiesen controlado ambas cámaras, ya que los republicanos obstaculizarían su agenda, señalan expertos, y varios candidatos afines a Trump prometían un juicio político para Biden y otros funcionarios de su gobierno por cargos relacionados al hijo del mandatario y a problemas migratorios, pero Biden asegura que está listo para trabajar con ambos partidos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cerramos la semana el viernes 11 de noviembre. Bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Estaba hablando con mis invitados de un tema deportivo bonito, por cierto, un deporte bonito. Pero hoy vamos a hablar de las elecciones de término medio en los Estados Unidos y la expectativa de Honduras. No se ha el TPS. La gente puede ver un tiempo, pero no es que ya Estados Unidos nos dio un gran TPS. O no es cierto. Aquí lo vamos a discutir también. Están los analistas, don Efraín Díaz. Un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias Raúl. Un placer nuevamente estar aquí con usted. Ya tenía un tiempo de no estar, pero es un gusto también y compartir con estos buenos amigos que vamos a estar aquí esta mañana. Tengo un panel de lujo esta mañana con Efraín Díaz Arribillaga, el licenciado Filadelfo Martínez, que ya está aquí con nosotros también presencialmente. Bienvenido. Un placer, buenos días a la teleaudiencia
y porque es agradable estar con ustedes esta mañana. Don Julio Navarro. Mucho gusto, Raúl, un placer estar con el maestro Efraín y con el amigo Filadelfo. Hoy es 11 de noviembre de 1827, Francisco Morazán se fajaba con José Justo Mía en la Trinidad. En la Trinidad. Y con soldados parientes tuyos, Raúl. De Texigua. De Texigua. Claro. Si algún descendiente debe haber que Bueno, aquí está uno. tuvo ese valor de acompañar a Morazán con los leoneses, eran los mejores soldados Sí. de 11 de noviembre de 1827. ¿no? Y es que Raúl tiene sus Mi padre, mi abuelo, mi padre, Texigua el Paraíso. Ah, de veras. Sí, claro, tengo mis primos. No sabía. Hay familia mía en Texigua. Ah, excelente. Bueno, Sí, sí, claro. conozco. ¿Conoce Texigua. Texigua? Sí, cómo no. Ah, qué bien. Sí, Hay que hacer esa carretera, Raúl. Para esos sí, pueblos. esa cuando me carretera dicen- es bien fundamental. Vamos a ver si Mauricio Ramos, el ministro, ayuda, porque cuando me dicen eso, y Texigua, que Texigua es lejos por esa calle. Sí, y no es que Esa tan carretera. lejos tampoco. Sí. Y además esa es una carretera que puede ser alterna para, digamos, llegar hasta el sur, ¿no? Porque, digamos, sale desde, bueno, Sabana Grande, Sabana Nueva Grande. Armenia, Texigua. Curarén, Alubarén, todos los Alu- municipios los integran. Sí, ¿no? hombre. Tal vez Sí. Ah, no, Texigua es acá. Texigua, Soledad. Es que- Cierto, Baduancho, Soledad. Bachelata. Zamorano. Sí, doctor Rubén Palma también es de ahí, es de Soledad. Por cierto, voy a hacerle un llamado, la presidenta, pues, a ella primero, y al coordinador general Mel Zelaya, que iba hablando de Francisco Morazán. Todos los políticos han hablado de Morazán. En esa carretera Texigua. Fueron los soldados que acompañaron a Morazán. Así es. Bueno, lo único que no estoy de acuerdo es el estadio que hizo Roberto Suazo Córdoba en La Paz. Pero de ahí que arregló las calles, que dejó bien su pueblo. Sí. Si cada presidente arregla su pueblo, estaríamos bien. En vez de... Nada más que ocuparía 298 presidentes. Bueno, pero todos nosotros ya no vamos a estar vivos, pero que lo hicieran. Sí. Yo me acuerdo O buenos gobiernos locales, ¿verdad? O sea, O como buenos parte del gobiernos locales. proceso de cambio, de transformación. Raúl, yo hablaba del con un país. alcalde. Mire, alcalde, le digo, usted ya deje de poner cemento, hombre. El cemento era un símbolo de desarrollo en los municipios. Hoy en todos los municipios encontrás calles cementadas. Le digo, miren, hagan una mancomunidad y compren tractores, compren maquinaria para resolver el problema a las aldeas. ¿No? Tienen que cambiar su... ¿Qué piensa usted de eso, licenciado? Antes de que entremos al tema. No, por supuesto, y coincido, los alcaldes, es parte del clientelismo, ¿verdad? Para aparentar que la ciudad se ve muy bonita, pero sí necesitamos conectar más a la gente por las carreteras y esta zona del país particularmente porque es muy pobre y muy descuidada por los gobiernos centrales. Yo ¿verdad? le Así digo que- ahí, esa zona le digo el cono sur. Cono Sur. Sí, ¿verdad? Que ahí, y tiene la forma de uno. Y ahí está Embudo Baduancho, está Liure, digamos, ¿Y usted cómo conoce tanto ahí? porque yo soy, bueno, por mi trabajo y bueno, y por la también soy familia. Mi padre era de Apacilagua, que está cerca de por ahí, Sí. y mi padre de Choluteca. Así que es una Fíjense que zona- ahorita hay un movimiento de comunidades que quieren ser municipios. Sí, Fíjate, de aquí de estos municipios que dan para Comayagua, los del norte de Francisco Morazán, yo siempre he creído que ahí cabe otro departamento. pudiera. Porque mire, sí. esos municipios de Comayagua, San Luis, Esquías, Minas de Oro, Sí, están más pasan aislados de Comayagua. Sí, sí. Y los de Francisco Morazán, Tegucigalpa no los deja salir. Sí. Va. Entonces un departamento ahí, mire, que debíamos de ponerle cabaña. Es que mire, yo creo que más que todo eso hay que buscar, buscar una regionalización, ¿verdad? Porque por ejemplo, este caso que estamos hablando de los municipios del Paraíso, tienen más conexión con el sur que con el mismo departamento del Paraíso. Están como más, inclusive
toda su actividad está más orientada hacia el sur, hacia Choluteca, al sur, que para el propio departamento. Cabecera departamental Yuscarán. Yuscarán, sí. Badoancho, Soledad. Sí. Salir hasta allá, le digo que es Sí, como sí. cuando Hernán Cortés decidió venir una a aventura. castigar a Olid, Sí, es una aventura. que es el premiado. Sí, andaba huyendo. Realmente eran aventureros españoles. Sí, no, Sí. indudablemente. Esa es la palabra. Sí. Venir a castigar a Olid, cruzar toda Sí. selva. Bien, vamos al tema. Los resultados de elecciones de medio término de Estados Unidos son como se esperaba. Para muchos una sorpresa. Recién estaba leyendo el editorial del expresidente Carlos Flores de que los republicanos cantaron una victoria masiva, una gran marea roja, decían. Eso no ocurrió, pero para eso están mis invitados. Licenciado Efraín Díaz. Sí, muy buenos días. Sí. En efecto, sí, previo a las elecciones, bueno, primero debo decir que las elecciones de medio término en los Estados Unidos se constituyen casi como un examen, ¿no?, al nuevo gobierno. E históricamente se había visto de que normalmente el partido de gobierno, el presidente Bush, el presidente, digamos, Clinton, el presidente Obama, el partido republicano o el partido que perdió generalmente obtenía unos resultados de control de ambas cámaras. Y se esperaba igualmente, dado que el presidente Biden tiene una aprobación muy baja, menos de un 50% para un presidente, se esperaba que efectivamente los republicanos hablaban de la famosa marea roja, ¿verdad? Porque ese es el color del Partido Republicano, iba realmente a barrer, digamos, en estas elecciones. Y realmente lo que sucedió, pues me pareció una actitud como muy sabia del electorado de Estados Unidos en cuanto a que no ha sido todavía una situación de decisión completa sobre lo que va a pasar ahí. Pareciera ser que la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja, los republicanos van a lograr efectivamente el control, al menos hasta ahora esa es la proyección, pero el margen que tienen es bastante estrecho. Y en el caso del Senado, que también va a ser muy importante, es todavía mucho más estrecho, digamos, lo que pueda suceder, aunque todavía eso no está decidido, porque hay 3 estados que realmente son claves para determinar hacia dónde se va la balanza, ¿no? Los demócratas requieren ganar 2 senadurías para poder seguir manteniendo el control del Senado, que en todo caso también la vicepresidenta es la que, o el vicepresidente en Estados Unidos es el que decide, ¿no?, al final cuando hay un empate. Entonces para los demócratas es importante poder obtener esas, al menos 2 de esas que permitirá, sí, ahí está más o menos los estados que están en juego, ¿verdad? Y vemos así como importante que los republicanos obtuvieron victorias en los estados que eran previsibles, ¿verdad? O sea, no es ninguna sorpresa, por ejemplo, que los estados que están en el medio oeste de los Estados Unidos y en el sur, que sean, digamos, republicanos, han estado votando consistentemente a favor del Partido Republicano y con amplias mayorías. Ha sido importante el resultado en la Florida. Bueno, era de esperado el gane de DeSantis, que es el gobernador, porque también tiene unas implicaciones importantes para las futuras elecciones, ¿no? Se presenta DeSantis como un contendedor, realmente un candidato
que puede tener posibilidades para ser el próximo candidato de los republicanos, y eso en contraposición de Trump. Fue de los candidatos que no recibió el apoyo de Trump. Entonces, de hecho, él se ha alejado de Trump. Se ha alejado de la figura de Trump, pero no quiere decir Claro. de que su plataforma política sea esencialmente distinta, ¿no? Es del grupo que lo que llaman ahí en Estados Unidos le han puesto de MAGA, ¿no? Ultraconservador, pero con un perfil, con el gane que tuvo en Florida, que es un estado clave en las elecciones, puede ser un posible candidato. Y en el caso de los demócratas, podemos ver el surgimiento de candidatos como por ejemplo la gobernadora del estado de Michigan, la del estado de Massachusetts, o sea, como nuevas figuras, ¿no? El papel de la mujer, sobre todo en el Partido Demócrata y en alguna medida también en el Partido Republicano, ha sido muy significativo, ¿no? Y sobre todo hay otro elemento y que tiene que ver con toda esta problemática, es la diversidad de los candidatos, ¿verdad? Por ejemplo, en la gobernadora de Massachusetts es abiertamente lesbiana, ¿verdad? Lo cual ese es un tema que tiene que ver mucho con toda esta polarización alrededor de ciertos temas que son claves ahí en Estados Unidos, como es el tema del aborto, digamos, y la diversidad sexual, que es un tema que quizás pensaban de que no iba a estar en la agenda, pero fue bastante determinante y sobre la mujer. El tema de la inflación central, pero tan determinante como que se pretendía que fuera. Así es que me parece que ha sido, pues, no un triunfo para los demócratas, pero sí, al menos, si logran al fin de controlar el Senado, va a permitir un grado de libertad y negociación respecto sobre todo a nombramientos en el Poder Judicial y también al dentro del Ejecutivo. E igualmente lo que nos indica eso, como ya lo han señalado muchos de los analistas, que eso va a significar la necesidad de acuerdos partidarios, ¿verdad?, de ambos partidos respecto de determinados temas, porque hay como un balance bastante, yo diría, equilibrado en el país. O sea, ninguno de los partidos tiene un control total del poder legislativo. Sí hay una mayoría conservadora en la Corte Suprema que ha dado, digamos, ciertas decisiones que han roto con toda una tradición liberal que había tenido Estados Unidos en materia de legislación, de decisiones de la Corte Suprema, pero sin embargo creo que avisora de que el país sigue estando dividido, digamos, geográficamente de alguna manera con ciertos temas, pero a la vez creo que hay un resurgimiento de algunos nuevos liderazgos de diversa naturaleza dentro del Partido Demócrata y aún mismo dentro del Partido Republicano, aunque las posiciones, digamos, llámese ideológicas o programáticas, siguen siendo bastante diferentes y que el Partido Republicano sigue, a pesar de que los candidatos de Trump no tuvieron el éxito que él esperaba, ¿verdad? Casi todos fueron derrotados. Las líneas de un giro hacia la derecha del Partido Republicano continúa para eso. Y termino con esta información. Mira, 75 candidatos a diferentes puestos de elección popular fueron negacionistas, o sea que no aceptaban o no aceptaron y estuvieron en contra de aceptar de que la elección del presidente Biden fue correcta. Entonces eso nos indica muy claramente de que dentro del Partido Republicano está todavía, aun cuando no sea Trump el candidato, eventualmente las líneas muy conservadoras, yo diría que casi a la ultraderecha, digamos, del Partido Republicano,
se están manifestando. En tanto, digamos, el Partido Demócrata como que muestra una mayor diversidad. Algunos candidatos han logrado algunos éxitos también dentro del contexto de la política de Estados Unidos, se consideran como más hacia el centro, ¿verdad? Ese tema que estábamos hablando un poquito antes de entrar al foro, sobre los temas locales, también van a tener una importancia para las próximas elecciones y al surgimiento de unos nuevos liderazgos. Pero yo sí quiero destacar el papel importante de las mujeres en la política de Estados Unidos y de los jóvenes y de la diversidad, que es un tema que polariza la opinión pública. O sea, qué tan diverso es la sociedad. Tenemos efectivamente, lo que nos está indicando es la diversidad en el cual ese país ha tenido, y ese es uno de los grandes temas de discusión tanto en Estados Unidos como en Europa, donde se están manejando las líneas de los partidos políticos en esos países y especialmente en los Estados Unidos. Me decía una persona que estudió en Estados Unidos hace un par de años, me dijo que no te extrañe que muy pronto una persona gay pueda ser presidente de los Estados Unidos. Licenciado Filadelf. Bueno, yo lo primero, voy a aprovechar aquí la presencia del maestro Navarro, pero a mí no deja de llamarme la atención, confieso que no soy experto en el tema, pero no tenemos los resultados definitivos. Hay proceso, por eso todavía no aparece el mapa como recientemente lo vi. Solo sobre eso mi hijo Raúl, que se dedica bastante a eso y estudia allá, me dice algo interesante. Se están quejando los republicanos que están tardando mucho en dar los resultados en los estados en disputa. En Georgia, empate técnico entre los dos candidatos a senadores. Van a segunda vuelta, por así decirlo, el 6 de diciembre. Y siendo irreverente, entonces, comparando, si eso sucediera aquí en Honduras, tendríamos al maestro Navarro totalmente preocupado, porque la presión de las misiones de observación electoral sería: ¿por qué no hay resultados? ¿Por qué? Porque es interesante, ¿verdad? Porque no se cuestiona el sistema de Estados Unidos. Y es interesante también... Porque no hay embajada norteamericana. Bueno, el maestro lo acaba de decir. Es interesante porque lo primero que yo quiero destacar es que en todo esto, la novedad no solo es este tema de la participación de las minorías, y vamos a tener, sino que paulatinamente, bueno, que con la elección de Biden no fue tan paulatino, el sistema electoral norteamericano no sale de la crisis, sino que más bien se profundiza. Hay un tema de pérdida de credibilidad en el sistema que nosotros no lo percibimos porque los grandes medios de comunicación norteamericanos nos desvían la atención sobre la esencia de estas elecciones, que pues si lo vemos como parte de la tradición norteamericana, no hay novedades, en el sentido de que es difícil para el partido de gobierno obtener un respaldo. Creo que solo en 3 ocasiones, ¿verdad? En las elecciones de medio término el electorado se ha volcado en apoyo. Lo que se esperaba ahora era que el Partido Republicano afianzara ese equilibrio que ha sido parte de la fortaleza de la democracia norteamericana, ¿verdad? Y me llamaba la atención uno de los comentarios de lo que tenemos son partidos que perdieron las elecciones, pero que están tratando de mostrarse como los ganadores, ¿verdad? Que están queriendo darle vuelta a los resultados. Porque por el lado republicano, precisamente como lo decía Efraín, la ola no se dio, a pesar de que había una coyuntura favorable para que los republicanos pudieran mejorar su presencia en el Congreso y en el Senado. No deja de ser una derrota muy fuerte pero a la vez que es una derrota, la amenaza del futuro republicano, mismo Trump, está ahí viva, latente, claro. Y eso genera una gran preocupación
Porque para mí entonces, si el presidente es gay, si el presidente va a ser intrascendente. Es intrascendente. Sí. Lo verdaderamente trascendente es el escándalo, ¿verdad? Como Trump desde el Capitolio intentó deslegitimar los resultados de las elecciones anteriores, y ese sigue siendo el discurso, como usted, Efraín, lo acaba de decir, de una buena parte de los candidatos republicanos. Claro. Para mí ahí está uno de los grandes problemas que tiene la democracia norteamericana, y por el lado de los demócratas, definitivamente también creo que hay un mensaje muy claro, y es que estos resultados orillan al presidente Biden a no intentar una nueva candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y eso plantea entonces un escenario mucho más complejo al interior del Partido Demócrata, pero también algunas ventajas con relación a nosotros. Por ejemplo, los resultados de Florida, un estado que se manifestó abiertamente anti-Biden, antidemócrata, entonces puede facilitar que Biden siga de una u otra manera o le dé continuidad a la política que Obama realizó con relación a Cuba, por ejemplo, porque ya no tiene ese compromiso con electores que, pese a que Biden se distanció de la política que Obama tenía, no respetaron a los demócratas en Florida. Y fíjate que en el caso, Filadelfia, digamos, en esta unidad, sí, es por DeSantis. Es también un cambio también en comportamiento del electoral ahí. Pero definitivamente, para mí, estos resultados significa que no hay posibilidad de una salida favorable hacia nosotros con el tema migratorio. No. Va a continuar esa política que domina el escenario norteamericano, y de una u otra manera creo que las elecciones norteamericanas no producen cambios en cuanto a las prioridades de Estados Unidos a nivel de su política exterior, ¿verdad? Y en esas prioridades nosotros no entramos. No entramos, ¿verdad? Estamos totalmente desconocidos. Y yo creo que esas son las reflexiones que tenemos que tener, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el que una lesbiana sea gobernadora, eso ya es, para mí es totalmente intrascendente. Sí, tiene un elemento, porque ha sido un tema de discusión. Por supuesto. La aceptación, ¿verdad?, de esa condición ha generado dentro de la sociedad. Y esa es una de las explicaciones de por qué no se produce la marea roja. Sí, porque las posiciones antiaborto de los republicanos pasaron su factura ahora. Claro, sí. Una de las razones para entender por qué no se produce la marea roja es porque sean republicanos o demócratas, los norteamericanos en el tema del aborto tienen posiciones muy definidas, ¿verdad? Y que es un derecho de ellos, pues. Claro. Julio. Compañeros, yo lo que veo es que los viejos temas que dividían a las sociedades norteamericanas, latinoamericanas, incluso europeas, van siendo sustituidos por otras fronteras. O sea, ya en Estados Unidos la división entre demócratas y republicanos, unos más afines a las libertades públicas, otros más conservadores, ya no es la principal causa de confrontación. Así es. Sino que pareciera que los republicanos que representan hoy la derecha va más extrema. Sí. ¿En relación a qué? A las nuevas reivindicaciones de la ciudadanía. Ya no la simple libertad pública, de locomoción, de empresa, de mercado, no, sino a la libertad individual. Sí, individual. Es como uno ve aquí, ¿va? Antes un político buscaba hacer obras. Hoy no, usted tiene que ayudarle a la persona, porque él ya no se ve representado en la obra que está haciendo el pueblo.
Entonces, esas libertades públicas hoy son reclamadas, muchas de ellas como libertades individuales. Y ahí es donde el esquema político no alcanza, sino que más bien se van a posiciones extremas. Fíjense bien, hay como 5 lugares en Estados Unidos que hubo un referéndum sobre el aborto. Sí, 7 y todos estados. fueron ganados. 7 estados. Todos fueron ganados a favor del aborto. Sí, inclusive en estados que tradicionalmente son republicanos. A favor del aborto. Eso es un reflejo, ¿va? Sí. Es un reflejo muy importante. El otro elemento que nosotros vemos en las elecciones de medio término en Estados Unidos, que es lo que copiamos en América Latina y le llamamos referendo revocatorio. Chávez inventó todas las cosas, el referendo revocatorio. Esas son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Es casi como un examen. Claro que inteligentemente ellos fueron buscando mecanismos de legitimarse o no. Fíjese bien. Mire cómo se ha descompuesto la cosa. Eisenhower no tuvo problemas para reelegirse. Después Kennedy pasó lo que pasó. Johnson no pudo reelegirse. Así es. Nixon se reeligió y salió en el 74, recuerda, con el juicio. Sí, Ford no pudo. Llegó Carter, tampoco pudo. Llegó Reagan y estuvo 2 periodos. Que si la ley se lo hubiera permitido, hubiera estado 3. Sí. Y le heredó el poder a Bush. Ya Bush no pudo. Sí. Llegó Clinton. Clinton sí pudo. Después de Clinton vino el otro Bush, sí pudo. Después vino Obama, sí pudo reelegirse. Sí pudo reelegirse. ¿Se va a reelegir Trump? Trump No pudo. ya no pudo. Ya no pudo. ¿Por qué va? Y Trump es el que mayores pasiones despertó en Estados Unidos. Inicialmente, mire, cruzando las fronteras entre demócratas y republicanos por las políticas de carácter económico y por la reivindicación del poder universal de Estados Unidos, que en eso sienten simpatía demócratas y republicanos. Sí, yo digo, Julio, que es que Estados Unidos es esencialmente una democracia hacia adentro y un imperio hacia afuera. No, sin duda. Sin duda. Sí. Entonces, mira, ese duelo que dejó Trump, que dejó entre los republicanos extremos, de que había perdido las elecciones, lo ha mantenido. Y la actitud negacionista de ellos de haber perdido las elecciones, se creía que era el impulso en este proceso electoral. Las cosas se han probado que no era tan cierto eso, pero que tampoco era tan mentira. Porque los republicanos han ganado posiciones. Sí. Y mira la alegría que tienen los demócratas, que puede hacer que pierdan el Senado, puede ser que lo pierdan, pero ellos sienten una alegría porque no los han arrasado. Sí. O sea, para los demócratas, mire, decir que van a perder el Congreso por 24 votos, para ellos es alegría. ¿Por qué? Es una victoria. Porque esos republicanos no son confesos del todo, esos que van a estar en el Congreso, sino que hay facciones republicanas que tienen otras reivindicaciones coincidentes con los demócratas. O sea, ya el partido republicano no es aquel partido fuerte en base a una posición. Sí me parece a mí que los demócratas todavía mantienen mayor unidad sobre lo que creen. Pero donde veo el otro problema para los demócratas es lo siguiente. Ellos se alegran de que el líder de Florida haya salido bien rankeado. Y su alegría es de que los candidatos que arropó Trump hayan sido derrotados. Pero vea, el ascenso de DeSantis, ese es un peligro para los republicanos en las próximas elecciones. Claro. O sea, donde el Partido Republicano se va a quitar a Trump. Sí. Porque Trump, yo creo que de aquí para allá va a tener que fundar otro partido. Porque la elección tan cerca del negacionismo de haber perdido que Trump ha fracasado.
Trump puede terminar fundando otro partido. No le da el tiempo, la fuerza, ni le No, da. pero te digo, pero digamos, independientemente de Trump, digamos, esas líneas de ultraconservadoras dentro del Partido Republicano van a seguir prevaleciendo. Así es, ¿verdad? Esa es la agenda. Y digamos, el caso de DeSantis, el gobernador de la Florida, ha sido uno de los gobernadores más anti-migrantes, por ejemplo. O el gobernador de Texas, igualmente, sí. ¿verdad? Que le mandó... Y que son los que con el apuntan. señor Puerta, yo, le mandó una familia venezolana a la vicepresidenta de la calle. Sí. Porque Puerta contaba de que la gente en Dalí protesta porque hay veces que los migrantes orinan y defecan afuera de sus casas. Entonces yo le dije, pero igual pasa en Nueva York, le dije. Y ahí pasó con la vicepresidenta, que es de Texas, que dice usted, la mandó. Sí, la mandaron a Massachusetts porque Massachusetts tenía una política abierta para el tema de migración. Fíjese Entonces, que sí. solo quiero, porque hay dos jóvenes que los están escuchando y viendo, y me dicen, buenos días, amigo, me dice el ingeniero Will Zelaya. Creo que hay un mal análisis. En Estados Unidos los dos partidos políticos tienen las mismas agendas, salvo que los republicanos apoyan más la agenda de la aportación y acceso a las armas que los demócratas. Los estadounidenses están tan divididos que la próxima elección presidencial plantean algo más que la elección de un jefe de Estado. Se trata más bien de determinar si Estados Unidos debe ser un imperio o una nación. Ninguno de los dos bandos parece capaz de aceptar ser derrotado, tanto como demócratas como republicanos, al extremo que ambos podrían acabar recurriendo a la violencia para imponer su punto de vista, ya que, como dicen sus analistas, Estados Unidos tiene una crisis electoral, pero esto debido al fraccionamiento tanto geográfico como demográfico, sin importar quién sea el candidato, ni sus raíces, ni su vida, todos luchan contra Trump porque todos son de las corrientes de corte presidencialista, hamiltonianos y wilsonianos. Solo Trump es de corte jacksoniano, es por eso que Trump no es reelegido, y por eso Trump no se religió, iba contra el sistema de los norteamericanos. Y yo le dije a Raúl, mi hijo, que hiciera el programa él, y así yo lo estuviera viendo, pero no quiso. Me dice Raúl, en Georgia el empate técnico entre los dos candidatos a senadores van a segunda vuelta, por así decirlo, el 6 de diciembre. Trump ya amenazó a DeSantis, el gobernador de la Florida. Trump no quiere que se tire lo mismo porque DeSantis es popular, pero muy probablemente DeSantis se tire inclusive contra Trump. Pero yo le digo, porque vi en eso, se están olvidando de Pence. Le digo, Pence, cuidado con él. DeSantis, entonces me dice, igual republicanos dicen que tiene ganas, Santis tiene muchas ganas. La base republicana es bien de Trump, ahora él es más moderado. Para un general sí tiene chance, para una general, porque yo insisto con Pence, tiene chance, pero en la interna Trump y DeSantis se lo come, veremos, dijo, y las posibilidades de DeSantis son grandes, pero Julio dice que Trump armaría un partido, no le da ya. ¿Cree que no le da? Bueno, es que mire, yo pienso... Explíquenme algo de los norteamericanos. Yo veo bastante a Jaime Bailey. Es de ultraderecha, pero el tipo es inteligente. Y él pasa siempre cuando desvaría el presidente Biden, cuando empezó a llamar a la diputada ya muerta, y cosas que él hace, que le va, por datos pareciera que se le va... pero los norteamericanos no votaron en contra de él. A pesar que en la encuesta sale desfavorable. Y es que mire, yo también... es un hombre que es, el domingo, creo, si no me equivoco, cumple 80 años. Sí, pero también hay que resaltar que la agenda de Biden ha tenido un componente social muy importante en los Estados Unidos y ha tendido, digamos, a dirigir a los temas, por ejemplo, pero usted mismo lo dijo en la entrada. En la pandemia. Basado en y la esas pandemia encuestas, también. Ellos creían que iban a arrasar. Sí. Los republicanos. Hay encuestas que no le daban. Fíjese que respecto a ese comentario que hacía el señor Zelaya, creo que sí, hay estilos históricos en Estados Unidos, pero el contexto de ese país ha cambiado. Demográficamente Sí. hay cambios y hay un cambio también cultural, ¿verdad? Esa transformación cultural que va generando
ciertas resistencias en determinados sectores de la sociedad norteamericana. Por ejemplo, la actitud anti-inmigrante se ha manejado como que eso representa una especie de una amenaza a los valores tradicionales de la sociedad norteamericana, cuando efectivamente ese país se construyó sobre la base de la migración, de la inmigración, ¿verdad? El famoso de que hablaban, el melting pot, o sea, una mezcla, ¿no?, de diferentes nacionalidades que fueron construyendo, digamos, el país. Entonces sí, efectivamente hay ciertas diferencias fundamentales en cuanto al enfoque, digamos, político. Digamos, los demócratas quisieran ser más hacia las más socialdemócratas, ¿verdad? No tanto al estilo europeo. Sí, sí. Pero, digamos, sí hay algunos temas fundamentales que están ahí presentes. Y no podemos también ignorar que hay una transformación cultural también en el país. Precisamente la aceptación de esos derechos, por ejemplo, de las mujeres en cuanto al tema del aborto, o la aceptación, digamos, de la diversidad sexual en términos de la sociedad en general. Entonces, esos son algunos de los grandes temas que ya no trascienden, como creo que Julio lo decía y Filadelfo también, los temas propiamente económicos. Los republicanos creían que exactamente el tema de inflación iba a ser un factor determinante. Se lo iban a atribuir al gobierno. Sí, y efectivamente no fue así, porque al final también hay que reconocer de que la economía de Estados Unidos, a pesar de los peligros que hablan de una posible recesión, todavía continúa, digamos, siendo robusta en términos de su generación de empleo. Entonces, se dan demasiadas cosas. Claro, ya la agenda internacional un poco diferente, aunque, si ustedes escucharon ayer, las preocupaciones del presidente de Ucrania respecto a algunas consideraciones que algunos líderes republicanos hablaban de que Estados Unidos no siguiera tan involucrado, digamos, en el apoyo, digamos, a Ucrania. O sea, algunas repercusiones, pero mínimas en términos de la agenda internacional. Y en cuanto a nosotros, bueno, yo creo que el tema migratorio será siendo un tema central en esto, ¿no? Fundamental. Y un Congreso o un Senado dominado por los republicanos va a ser mucho más difícil el poder, digamos, aprobar siquiera, digamos, esa reforma migratoria. Y esta decisión con el TPS a usted le refleja la debilidad que tienen, digamos, el Partido Demócrata de poder pasar esa legislación, que no lo han podido hacer. No lo pudo hacer, digamos, Obama, tampoco lo está pudiendo hacer Biden, aunque tienen, digamos, un respaldo bastante amplio de los sectores migrantes, sobre todo, digamos, de origen latinoamericano. O sea, la situación no está tan bien fácil, tampoco en el mundo en este momento. Los temas geopolíticos, esta relación con China, se está volviendo cada vez más complicada para Estados Unidos, ¿no? Igualmente con sus socios europeos, no todos están, digamos, necesariamente en la misma sintonía. Y sobre América Latina, bueno, creo que hay unas perspectivas diferentes en América Latina. Digamos, el gane de Lula en Brasil cambia de alguna manera el panorama. Me parece que el papel, por ejemplo, que Gustavo Petro en Colombia ha asumido un liderazgo que tal vez no sea tan perceptible, pero me parece que está planteando una serie de cosas que de repente puede dar un giro. ¿Ah? Pueden tener eco. Pueden tener eco porque es el producto de un contexto distinto, ¿verdad? Porque de repente dice, bueno, la izquierda latinoamericana, pero esa izquierda latinoamericana igualmente es diversa, ¿verdad? Y con distintos. Bueno, entonces, a mí, por ejemplo, me llamó profundamente la atención, digamos, que Lula haya tenido, digamos, al momento de aceptación de su victoria, dijo, esta no es la victoria del Partido de los Trabajadores, sino de un amplio movimiento democrático en el Brasil.
¿verdad? Eso me pareció que fue un mensaje para mí fundamental en cuanto a que releva de que hay todo un movimiento, como lo es aquí en Honduras también, lo fue en Honduras también. Extrema. Sí, sino que es un amplio movimiento democrático hacia derechos, que decía muy bien Julio, hacia conquistas que hay que hacerse. Hay un elemento que veo yo que tiene connotación en todo lo que pasa en Estados Unidos, incluso en América Latina, y es que la convocatoria a decidir por quién votar está cargada de miedo. Sí. Miedo a Lula. Sí. Vote por miedo a Lula, miedo a Bolsonaro. Esa es la convocatoria que hay. Sí. Miedo a Trump, miedo al otro. Son enfrentamientos de miedo y miedo. O sea, te das cuenta, en un mundo supermoderno. Miedo a Xiomara y miedo a Papi. Eso es, sí. Que debía de haber mayor libertad para tener una convicción de votar por lo que a usted le parece. Sí. No, pero lo convocan al miedo. Y otro elemento que veo yo en los Estados Unidos, el por qué su democracia todavía se mantiene como tal, es que tiene como fundamento el abstencionismo. Estados Unidos es de los países que tiene mayor grado de abstención. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos el día que esa gente no electorera se desborde a votar con otra concepción? Que no se mete. Mire, en Estados Unidos siguen mandando los viejos. Bueno, vos ves, es Raúl, que te lo acabo de decir, que la gente, a pesar que decía que no, ves el Senado, las encuestas no le favorecen, no se fueron en contra de él. Ves el Senado. Ajá, y vos me estás hablando que Trump va a armar un partido. No, es que mira, yo he leído que hay grupos radicales de Trump que no quieren. La edad, sí. No quieren volver. Sí. Un ejemplo de la edad fue Konrad Adenauer, ¿verdad? Sí. Konrad Adenauer fue el canciller de Alemania, siendo un hombre viejo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo creo que para mí el problema no es la edad, sino qué tan joven es su pensamiento, ¿verdad? A mí me parece pero ahí está metida la concepción de imperio. No, claro, no, eso está digo. La concepción de imperio más en el viejo que en el joven. No, claro, independientemente de eso, sí, no estoy de acuerdo contigo en eso. Eso para mí es claro de que Estados Unidos siempre tiene esa visión hegemónica, pues eso no hay duda, y siguen pensando efectivamente como una constante, que es un país desde el momento de su creación dirigido por la divina providencia también. Pero yo quisiera volver sobre esta línea de pensamiento que el maestro Navarro, por ejemplo, los resultados que estamos viendo nos dice que hay más senadores latinos, que se incrementó un poco, ¿verdad?, la presencia latina, pero eso no significa que estos senadores estén alineados con nuestros intereses, con nuestras preocupaciones. No. De hecho, gran parte de estos nuevos senadores con una política muy confrontativa con Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, Cruz, por ejemplo, sí, entonces, por eso yo sí creo que vale la pena seguir como esta línea, hasta qué punto es generacional, pero hasta qué punto el tema de las libertades individuales pesa ahora en los electorados, no solo de Estados Unidos, porque eso sí nos plantea. Y los derechos. Sí, y los derechos. Y ahí me salgo de si Trump tiene o no posibilidades de fundar un partido. Yo creo que lo que Trump sí tiene es la posibilidad de poner otra vez en crisis el sistema norteamericano, porque su fuerza está por encima del propio Partido Republicano. Sí, es confesionario. Sí, yo creo que y ahí sí hay un debate sobre cómo el imperio es que debe comportarse a nivel mundial, y ahí sí yo veo diferencias entre demócratas y republicanos. Entonces, por ejemplo, desde mi perspectiva, es más confusa la línea de los demócratas con relación a China que los republicanos. Y ese es para el imperio norteamericano, ese es probablemente su principal problema, ¿verdad? La supuesta amenaza a China, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay eso, y estos temas son los que están en la mente del electorado viejo, que está decidiendo
en Estados Unidos, ¿verdad? Me parece que es un poco la línea que hay que seguir. Y definitivamente, como todo proceso electoral, pues hay opiniones, ¿verdad? Y uno no expresa más que sus puntos de vista. Pero yo sí insistiría en esto. Yo no, América Latina como tal no es prioridad para Estados Unidos. No somos prioridad. No. Y ni Lula, ni Petro. Tendría que ser un movimiento, y esa es una gran desventaja. Ni Boris, ni... Sí, y esa es una gran desventaja, porque América Latina no se ve negociando unida con Estados Unidos. Que ese sería un reclamo que yo le haría al liderazgo latinoamericano. Si queremos tener presencia en Estados Unidos, no puede ir Petro por un lado, Boric por el otro. Tiene que haber una agenda conjunta, y es una gran debilidad de nuestro liderazgo regional. No, indudablemente que sí, o sea, pero yo creo que el tema de la OEA y la sustitución de una nueva forma, por ejemplo, digamos, de los estados de los países de América Latina, tiene que ser un paso importante. O sea, yo siento que aun cuando el gane de Lula, me parece es bastante importante en ese sentido de América Latina. Y digo de Petro porque me parece que es una izquierda, si es que así se le llama. Hay veces yo soy un poquito reacio a ese término de izquierda y derecha, no hay veces no me siento... Yo los veo como los nuevos liberales. Sí, ¿verdad? Como los liberales se alejaron de sus reivindicaciones. Sí, y yo le esos espacios han sido ocupados por grupos grupos que vienen de la izquierda. Sí. Y que han visto que con sus banderas de izquierda era muy difícil llegar. Y entonces se han matizado. Coincido. Se han matizado totalmente. Sí. Pero lo cual ofrecen una opción, ¿verdad? Digamos, en el caso de Colombia, que ha sido un país sumamente tradicionalista políticamente, con un marco de violencia, pero digamos, la llegada de Petro como que le da una nueva vitalidad, digamos, a ese movimiento democrático. Y de Petro ha sido bien prudente sus mensajes. Sí. De Petro bien conciliador, no un Petro guerrillero, no un Petro... Claro, porque sabe el contexto en el cual está, ¿verdad? Colombia fue el único que no alineó Chávez, de los 10. Sí. Colombia. Imagínate hoy. Sí, así es. Entonces uno ve esos cambios también en nuestro propio patio. Debo decir que bueno, efectivamente sí, seguramente América Latina no está totalmente en la agenda de los Estados Unidos. Sí, claro, las preocupaciones más fundamentales, más bien la parte hegemónica en el mundo, sobre todo China, ¿no? Y como decías tú, pues sí, hay un enfoque un poco diverso. Digamos, en el caso de Trump, recuerda más el sentido aislacionista de los Estados Unidos, que históricamente en algún momento lo tuvieron, digamos, antes de entrar en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos siempre mantuvo esa situación de aislacionismo en el tema de las relaciones internacionales. Hay un sentido en Trump de ese America First o Estados Unidos primero, tiene esa connotación, ¿verdad? De que el poder de su país, o sea, en contra de lo que podría ser una visión más de globalización, que era lo que efectivamente tenía un poco el discurso tradicional republicano y demócrata, ¿no? Ambos que promovieron, digamos, el movimiento global y el acercamiento a China, por ejemplo. ¿Quiénes fueron los que concluyeron, digamos, finalmente las relaciones y reconocieron a Beijing? Fue precisamente en el gobierno de Nixon. Henry Kissinger, ¿verdad? Fueron los republicanos. O sea, lo que pasa es que nunca pensaron que el desarrollo de China fuera tanto ahí, claro, y todas las empresas capitalistas a nivel global, no solo Estados Unidos, y por eso no es extraño la visita del primer ministro de Alemania. Efraín, y lo hicieron eso porque estaban viendo a Rusia. Claro, sí. Y entonces hoy ve uno que Trump es más claro contra los chinos que
con los rusos. Así es. Él siempre a los rusos los miró como los amigos pasivos, los enemigos pasivos que estaban ahí. Sí. Pero a China sí la miraba él muy, muy clara. Entonces, a mí me parece que los Estados Unidos, de querer mantener su hegemonía fundamentalmente militar hoy en día, cada día va a ir teniendo más problemas. Sí. Porque mire los efectos terribles de la guerra que está provocando en Europa ahorita. Eso en algún momento, si no hace reflexionar a los dirigentes, los van a hacer reflexionar los pueblos. Porque decía un europeo ahí, sancionamos a Ucrania, pero nos estamos autosancionando. Sí, Nosotros, estamos pagando nosotros el costo. lo que creen que está pagando Rusia. Y no, dice, Rusia tiene otros mecanismos, dice, fácil de superar, que no tenemos nosotros. Y ya está también el elemento de que la guerra también es un gran negocio en Europa para Estados Unidos, con el problema de los productos que están vendiendo. O sea, la realidad cada día es más compleja. Los viejos esquemas de conservadores, de libertades públicas, van a irse cuestionando. Porque mira, mientras las grandes potencias están pensando en su hegemonía a nivel mundial, los ciudadanos también están pensando cómo penetran las barreras que han tenido para desarrollarse como tal. Claro, sí, definitivamente. Eso creo que está precisamente en juego, digamos, en todos estos procesos electorales que de alguna manera u otra se han manifestado, ¿verdad? O sea, la voto de los ciudadanos, lo vemos, por ejemplo, en Europa, ese giro hacia la derecha, en Italia, en Hungría. Sí. La ultraderecha. Sí, ¿verdad? Entonces uno se sorprende de eso, pero eso tiene unas explicaciones alrededor de los miedos. De los miedos. Sí, que tú señalabas, el De miedo los a la miedos. diversidad, el miedo a la emigración, el miedo a lo ser diferente a lo que mi sociedad era. Y ahora, si yo lo veo en los equipos de fútbol, digamos, de Francia, o del mismo Italia, o del mismo Alemania, de repente hay jugadores que no, A mí me ya no son lo que eran típicamente blancos o de ahí, sino que son el producto de la colonización y de la inmigración. Hay ¿verdad? otro elemento. Esos cambios creo que se están dando, pero están generando enormes temores a la población de que de repente pueden ser arrolladas por otras culturas y otras maneras de pensar. Y en Estados Unidos igual, el mismo tema migratorio, ¿verdad? Aunque fueron un país de migrantes, pero ¿de dónde provenía la inmigración? Venía de Europa. Y hay otro elemento. Ahora no, ahora la inmigración no viene de Europa, Sí. viene de América Latina, viene de África, viene de Asia. Entonces, eso les plantea todo un panorama totalmente diferente, que es de orden también cultural, ¿verdad? O sea, hay una manera diferente. El asiático. Mira, y hay otro elemento del sostén de los imperios. El soldado ruso de hoy no es el soldado de la Segunda Guerra Mundial. No, claro. Yo no lo veo. Los jóvenes hoy no quieren la guerra. Sí. Hoy no quieren la guerra. Bueno, el cuando- viejo soldado Cuando de hizo- aquellas épocas Cuando hizo de ese la llamado patria. Putin, la se gente alistaba mejor se fue. a defender. Europa, ¿quién la salva? Son los rusos, hombre. En la Segunda Guerra Mundial, los rusos ponen su mayor cuota de sacrificio. Y Hoy uno ve, o sea, hoy tiene que llamarlos obligatoriamente a pelear. En aquellos tiempos se sumaban, porque el sentido de patria era otro. A mí me cuesta entender, por ejemplo, eso, el tema del patriotismo. Pero por otro lado, un gran ausente hoy es el movimiento por la paz. Si usted se fija, bueno, Europa, durante la Guerra Fría y todo esto, el movimiento contra la guerra era un movimiento fuerte, y ahora lo que vemos en Europa es unos que están condenando a Putin y otros que están condenando a Estados Unidos, pero un movimiento a favor de la paz, un movimiento, yo no lo percibo ni siquiera en Europa, mucho menos en Estados Unidos. Y para mí está relacionado, insisto, con este tema. Hoy la gente no, son preocupaciones secundarias, ¿verdad? Son otros temas los que llaman la atención. Y eso al final es lo que decide
son las decisiones importantes para el votante, ¿verdad? Ya no, por eso tenemos que cambiar un poco el esquema de cómo analizar estos fenómenos. Porque fíjese, solo le leo, Raúl, termino un momentito. Los famosos movimientos sobre la paz desaparecieron casi con la caída del muro de Berlín. Así es. Bueno, perdona, termina. Sí. Oye. Don Omar García dice el licenciado. Buen día, Raúl, le saludo a usted, público y panelista. Sé que han enfocado en el norte, pero sigo viendo un fenómeno en el sur. Aprovecho para preguntar a su panel, ya que mencionaron Brasil. Pregunto, la migración nazi acogida por Brasil empezó a dar sus frutos. ¿Qué le parecen las simbologías usadas ahorita en las elecciones y saludo público nazi de seguidores de Bolsonaro por miles y miles en concentraciones amigos? América ha entrado en una etapa de nazismo tardío como opción de vida. Incluso veo en posiciones de socialismo del siglo XXI posturas nazis como Venezuela y Cuba. Solo quiero opinión al respecto para convocar a tantos dignos pensantes hondureños. Sí, tiene razón Omar, con una cuestión. Solo quiero opinión al respecto por convocar a tan dignos pensantes hondureños. De verdad que... Raúl, yo estoy de acuerdo con lo que dice el amigo. Nada más una característica que hay en América Latina. Mira, todos esos grupos de ultraderecha, así con prácticas nazis, se arropan bajo facciones religiosas. O sea, en Brasil usted ve los grupos evangélicos, fundamentalistas, protestantes, no le aparecen así como tal, sino apegados a un sentimiento religioso. Sí. Entonces a uno lo confunde hoy, va. Ya dijo alguien alguna vez, va, que el elemento cultural más convocatorio que va a haber en esta sociedad ultramoderna va a ser la religión. Sí, yo pensaría en lo que decía el compañero Omar García, de que lo que yo veo como el surgimiento tanto en Europa como en la propia América Latina, y más concretamente vemos en el caso de Brasil o Chile, es un renacer de un neofascismo, ¿no? Y lo vemos también en los grupos de derecha, aún en nuestro propio patio, ¿no? Digamos, a ciertos sectores en la propia sociedad hondureña tienen, aunque sea como todavía pequeño, pero sí esa fascinación, digamos, con ese esquema de orden, sí, ¿verdad? De la regimentación, el papel de los militares. O sea, en Brasil se ha querido, digamos, aparte del tema religioso que comparto con lo que Julio dice, porque también está presente en los Estados Unidos, digamos, una fuerza importante del movimiento republicano conservador, sí, es de base religiosa, ¿verdad? Tanto evangélica como sectores conservadores de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que fueron los grandes promotores del movimiento antiaborto. Entonces hay esa aparición, y también el tema de la violencia política, que es otro tema. Digamos que usted lo ve, digamos, en el caso de los grupos de Bolsonaro, son fuerzas de choque, así como la había en la Italia de Mussolini, como también los nazis en Alemania. En Estados Unidos de Trump. En Estados Unidos de Trump. O sea, todos esos antisistemas que le llaman, es precisamente el surgimiento del culto a la violencia. Es un aspecto cultural que está metido, digamos, en el tema de la sociedad. Y esas características son las que de repente están ahí presentes en el tema del surgimiento y el fortalecimiento de estos grupos neofascistas o de ultraderecha, que tienen que ver con el racismo también. O sea, no podemos negar que la actitud antimigrante tiene un fundamento esencialmente racista. Bueno, y si no, lo vemos también en los problemas de nuestro tratamiento a los inmigrantes que vienen a Honduras. Bueno. ¿Verdad? O sea,
Sí. no nos podemos escapar a eso, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos allá en Estados Unidos, pero aquí el tratamiento que les damos al inmigrante que viene de diferentes nacionalidades es precisamente el mismo trato discriminatorio, digamos, que se nos da a los nuestros allá en el país. O sea, estos elementos creo que tienen que ver con todos estos cambios, efectivamente, de los miedos que hay, sobre todo miedo al cambio, miedo a la transformación, miedo, digamos, a la diversidad, miedo a lo que se consideran valores o tradiciones permanentes de una sociedad, ¿verdad? Efraín, la toma del Capitolio es un fenómeno realmente sí, impactante. impactante, ¿va? Sacudida, ¿va? Yo, En el mero imperio. Sí, no, así. por eso en el mero corazón. Y eso, yo agradezco a Mar por haber abierto esta arista, que es importante, porque no es solo Estados Unidos, no solo Brasil. De hecho, leyendo más a profundidad el discurso de Lula, la verdad es que en el caso de Brasil, su victoria es muy cerrada y tiene igualmente una situación compleja. Y comparando la democracia brasileña con la democracia norteamericana, allá el sistema de los contrapesos en Brasil no funciona tan perfectamente como en Estados Unidos. Lula va a tener severas dificultades porque tiene un Congreso, un Senado que no es afín al partido, a Lula. Entonces, la ventaja de 2 millones de votos de Lula es poquísimo en un país con tanta población como Brasil. Así es. Entonces, y luego, aunque todavía no llaman nuestra atención, pero yo ya he visto un par de videos de manifestaciones negacionistas con Petro en Colombia. Al mes hicieron eso. Entonces, pidiendo incluso que renuncie. Para mí, son estos grupos fundamentalistas que su principal característica es esto, el fundamentalismo religioso, pero también el fundamentalismo en cuanto racial. Homofóbico. Y luego el desconocimiento de lo que aquí estamos llamándolo nosotros Estado de Derecho. Porque ese es el mejor ejemplo de Trump, es que Trump no vaciló en poner en crisis todo el sistema norteamericano. Y eso lo vimos ahorita con Bolsonaro. Incluso a Bolsonaro le costó un par de horas reconocer que había perdido las Nunca elecciones. reconoció. Bueno, de hecho, no lo ha reconocido. Es decir, estamos frente a estas manifestaciones neofascistas, Claro. que tienen como escenario este tema. Y repito, es que usted lo puso muy bien, del individuo como tal. Es más fácil justificar posiciones neofascistas desde mis derechos individuales, ¿verdad? La falta de comunidad, ¿verdad? Y como me está recordando un amigo acá, en ese sentido, América Latina está en condiciones parecidas, y por eso es importante mencionarlo, parecidas a África. Es decir, el desconocimiento del imperio de América Latina como una región puede llevar a que nosotros vayamos en una dirección de deterioro de nuestras condiciones económicas, ambientales y de seguridad al final de cuentas. Yo creo que esas son las amenazas que tenemos con el surgimiento de estos gobiernos, ¿verdad? Con estos enfoques neofascistas. Para mí, para ahí está la amenaza. Mire que ahora lo hemos mencionado así también muy tangencialmente, pero se está hablando incluso de que podemos entrar en un periodo de estanflación económica. Sí. Y la estanflación lo que puede es contribuir a profundizar estas posiciones neofascistas. Para mí es lo complejo y lo grave de esta situación. Permítanme que voy a ir a anuncios, pero antes el licenciado René Amador, presidente de Tecnimer, dice: las elecciones en Estados Unidos fueron un plebiscito para Trump, de los pronósticos de las encuestas a la realidad. Trump se puede ver como perdedor, pero con mucho poder en republicano. No parece ser el indicado para la nominación, pero irá por ella. Resquebrajado
resquebrajando al partido de Biden, y mal sale forrido y va a la reelección. Cumple 80 años el domingo. Ya vamos a profundizar sobre el comentario del licenciado René Amador, que es el presidente de Tecnimed. Recuerdo, en el 2005 yo trabajé con él cuando estábamos en la campaña del Partido Liberal y él le pegó exactamente su encuestadora al resultado entre Mel Zelaya y Pepe Lobo, Partido Nacional, Partido Liberal. Me dice Juan Flores de la Fundación 15 de septiembre. El último triunfo de los liberales, Barrón. Es correcto, el último triunfo del partido, que ahí estabas, por cierto. Sí. Bien, me dice Juan Flores. Por eso es que debemos migrar, Raúl. De la Fundación 15 de septiembre. Buen día, Lick. La estrategia le funcionó a los demócratas. No hicieron esfuerzo en la Florida, dejaron que el gobernador Ron DeSantis se vea como el político popular, y esto para que Trump tenga un rival en su mismo partido, lo cual ya se está confrontando. Los demócratas se concentraron en Georgia, Pensilvania, Arizona y Nevada. En resumen, los demócratas van por el segundo mandato presidencial. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy a retomar. Los invito la otra semana para que hablemos de Honduras a mis tres invitados de hoy. Muchas gracias a las personas por las reacciones por el programa de hoy. Sobre lo que decía don René Amador, el presidente de Tecnimed, las elecciones de Estados Unidos fueron un plebiscito para Trump. Estoy de acuerdo con él. De los pronósticos de las encuestas a la realidad. Trump se puede ver como perdedor, pero con mucho poder en republicanos, lo que ustedes decían. No parece ser el indicado para la nominación, pero irá por ella rebajando su partido. De Biden, con la peor inflación en 40 años y mal evaluado, sale fortalecido y va a la reelección. Ahí no creo que tiene 80 años ya No, es que Raúl, mira, la experiencia pero que lo hay. de Trump también estoy de acuerdo con él. La Se va a lanzar y va a dañar. Aunque yo no creo que sea un plebiscito para Trump. No me parece. Es decir, había mucho. Bueno, Trump habló de un gran anuncio que va a hacer. Sí. Y como decía que iban a barrer. No, yo creo que él lo que quiso hacer es demostrar que todavía tenía el suficiente influencia y poder dentro del Partido Republicano como para poder convertirse en una opción de su liderazgo futuro. Pero los resultados que se tomaron no fueron necesariamente lo que esperaban eso. Sí. En ese sentido es un plebiscito, ¿verdad? De que los resultados porque lo yo obligan a más bien repensar. veía yo, digamos, como un referendo, un plebiscito al presidente Biden. También, y al Partido Demócrata, más que quizás a Trump, porque Trump estaba más en la más oposición. Que a Biden, a las posiciones de los demócratas. A las posiciones de los demócratas. Eso es lo que yo eso veía. parece ser el intermedio siempre. Claro, exactamente. Clinton con bajo nivel. Y entonces lo que resultó es que a pesar de la inflación, ¿verdad? Que era el tema central en el cual estaban planteando los republicanos como una muestra de no un manejo adecuado de la economía, no fue tan determinante en la decisión de los votantes. Probablemente ese fue el error de los republicanos. Y lo que decíamos al inicio, no entender las motivaciones del electorado. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, el tema que muy bien ustedes señalaban, las libertades y los derechos eran fundamentales. Y de alguna manera u otra, el mensaje que se planteó sobre el peligro para la democracia que podría significar las posiciones negacionistas de una gran parte de esos que estaban compitiendo en diferentes cargos de elección popular. Y fíjese, ¿verdad? Y eso se mantuvo hasta cierto punto, pero fue cambiado en muchos lados. Y sobre todo me parece de que prevaleció también que el tema cultural de la diversidad
fue un factor importante. O sea, que la sociedad empieza a aceptar de que su diversidad sexual no es un elemento para invalidarlo como un candidato o una candidata, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, me parece que ese es un paso importante que yo pude notar en eso. Y temas como el aborto, que se convirtió en un tema ahí, también como Julio decía, la influencia de las iglesias no tuvo el efecto que esperaban, sobre todo en el voto de la mujer. O sea, el voto de la mujer fue bastante claro, digamos, en eso. Entonces, creo que aparte de los temas que son esencialmente de carácter político, este tema de cómo las sociedades, el cambio demográfico, el cambio cultural, la transformación y los miedos a esos, y yo agregaría que los miedos también a la transformación de las sociedades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando aquí se habla del socialismo democrático, y bueno, eso sí lo vamos a tocar la otra semana. Entonces es casi como, no vengo. es casi como pensar que No le es, gusta la palabra democrática. ¿ah? Solo el socialismo. ¿verdad? Entonces casi como que despierta tantos temores, ¿verdad? Que en Y ese, efecto así es. O sea, porque dice, bueno, ¿qué es lo que va a venir? Pero- ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? O sea, Efraín, y Sí. eso debe ser una preocupación de los grupos políticos con significado, es tratar de pactar, de Sí. que no sigamos convocando a la gente Claro. en base al miedo, va. así es, Que correcto. en Me base parece a correcto. la esperanza, hombre. Así Y eso es lo que a veces veo aquí en Honduras. Yo, mira, vos, el bloqueo que hay a toda cosa, va. Claro, exactamente. Y nosotros que tenemos enormes cosas que hacer, va. Sí. Los bloqueos que hay en países europeos en ese sentido y en Estados Unidos es para proteger lo que tiene. Sí, así es. Y aquí es para... Es que mire, yo he dicho, he planteado y alguien en alguna reunión me lo dijo, es necesario los acuerdos multipartidarios. Sí, hombre. Porque efectivamente, si vamos a ver qué es lo que el mensaje que nos dejó el pueblo hondureño en la composición del Congreso, es la diversidad política del país. Mire, Raúl, que ya ¿Verdad? estamos empezando el programa de la próxima semana. Sí, ¿verdad? Y no, por, hay que- y por lo tanto yo coincido con Julio en que es necesario el diálogo y el entendimiento sobre las coincidencias que son necesarias para hacer avanzar el país. Las diferencias van a existir ahí, indudablemente. Pero yo Hay quisiera- gente que nunca va a aceptar a Mel como líder, ¿verdad? Jamás. Y por eso ¿Verdad? Mundo se los puso... Pero la otra semana. No, Ah, espérense. es ah, la otra- bueno. Y por favor. eso don Edmundo Orellana, yo creo que en broma, Sí. se los puso como miedo. Sí. Sí. Bueno, hay algunos que le tienen miedo a Mel. Así es. Pues pacten en el Congreso para que le quiten el miedo. Sí, Así sí. es. Yo creo que en broma lo dijo Mundo, pero mire, le han caído con un Caído. irrespeto Claro, terrible. porque digamos... Porque reacciona el miedo. Porque Sí, reacciona yo creo que es lo nefasto de estas políticas basadas en el miedo. Sí. Pero yo volviendo al tema, para mí la principal amenaza, esta relación imperio-democracia, la principal amenaza al imperio norteamericano no es externa, no es China, No, claro. no es Putin. La principal amenaza es interna. Claro. Yo creo que ese es el gran debate que hay en Estados Unidos ahora, porque Trump es un referente nada más de este movimiento que va en contra de la tradición democrática norteamericana. Eso es lo que está en juego al final de cuentas en todo esto. No es y para mí incluso si Biden se lanza de nuevo, eso es secundario. El tema esencial es que Estados Unidos, su sistema No, democrático está fíjese pasando por un mal momento. Fíjese, Filadelfo, que lo que usted señala correctamente, también estas elecciones en los Estados Unidos también ha servido para el surgimiento de nuevos liderazgos dentro de los dos partidos, ¿verdad? Que pueden ser los que sean los relevos a los viejos, si se quiere, del partido, sobre todo en el Partido Demócrata. Es decir, porque el Partido Demócrata tiene la incertidumbre de quién puede ir después de Biden, porque ya Biden pareciera ser que no solamente por su Si edad. no, mire quién fue de los más beligerantes activistas de esta campaña, Obama. Obama. Obama y mucha gente, inclusive
reclamaba a Obama asumiendo un papel más protagónico en las elecciones. Claro. Eso para mí es un llamado de atención. Sí. Pero usted va a ver que van surgiendo nuevos líderes dentro del partido, el Partido Demócrata especialmente, pero también el Partido Republicano, inclusive el sector del Partido Republicano que quiere volver a lo que el Partido Republicano fue en un momento determinado. ¿Verdad? Que hay esa otra corriente que no parece... Pero ya con otras generaciones. Ya con otras generaciones. Y eso es lo que no logran entender. Sí. Y entonces el problema el problema generacional, la famosa generación de relevo que hablaba Ortega, ¿verdad? De Ortega y Gasset, el tema de las generaciones, es que, bueno, esas generaciones de relevo, qué tan iluminadas o ilustradas son como para poder realmente impulsar el cambio que los países necesitan. Así es. ¿Verdad? Y uno lo ve eso con cierta preocupación y ciertos cuestionamientos, ¿verdad? Entonces yo siento que en Estados Unidos, eso que usted señalaba, Filadelfo también, el tema imperio, democracia, y que los grandes peligros están hacia adentro. Esa es me parece, coincido con usted, digamos, en esa observación. Más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Porque desde el punto de vista, digamos, de su competencia con China, Estados Unidos, que es ahora su principal preocupación, no deja de ser, pero tampoco puede prescindir de China, y los chinos lo saben. Ya los chinos ofrecieron comprarle la deuda externa a El Salvador. Claro. Y hay batallas que Estados Unidos ya las perdió con China, los chinos lo están esperando. Es decir, si lo vemos de manera más fría, la preocupación, insisto, debe estar centrada, y aquí, a mi juicio, es el otro tema, que muy cercano al miedo, es el tema de la incertidumbre. Es que es difícil poner en el tema de debate el discurso de la esperanza cuando, a pesar del desarrollo tecnológico, a pesar de la información que ahora disponemos, todos estamos afectados por la incertidumbre. Realmente no sabemos hacia dónde va la economía, no sabemos si vamos a salir definitivamente de la pandemia. Fíjese que yo por eso vuelvo a lo que Petro decía en Egipto, ¿verdad? Que lo que está en juego es la humanidad. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno. O sea me parece que ese es un mensaje bastante contundente. Y entonces es la economía al servicio de la gente y no al contrario. Eso me parece que es un enfoque que efectivamente cambiar. Y cuando usted lo ve en el caso de Estados Unidos, mucha de la gente que apoya a Trump, o a Trump y estos de ultraderecha, es precisamente porque se han sentido relegados de la economía, de los beneficios de la economía. Para mí esa es la gran oportunidad. Entonces ese es un punto también importante, ¿no? Que no podemos olvidar. O sea, la gente que se queda atrás, la gente, digamos, que no pudo avanzar en el sistema. Entonces, ahí volvemos entonces a los problemas de la desigualdad, la pobreza, que igualmente existen aún en los países desarrollados. Entonces, yo creo que esas son, que también está en juego cuál es el tipo de economía que nosotros tenemos que impulsar, no solamente para que el país pueda crecer, sino que para que también pueda haber mayor equidad, porque ese es uno de los grandes problemas del mundo moderno, las enormes desigualdades, ¿verdad? Que todavía siguen pesando sobre también las posiciones que la gente toma, aún en los antidemocracia que nosotros vemos, también tienen que ver con un tema económico. Si no, vemos cómo surgió Mussolini y Hitler también en Alemania, en base de decirles nosotros somos los que les vamos a solucionar los problemas económicos, sociales, de distintas naturalezas. Y ya esos son acuerdos interempresariales, man. Claro. Uno lo ve en Honduras, man, cómo hay empresarios aquí víctimas de los altos precios de la energía. Sí. Pero que hay empresarios de energía que tienen una enorme capacidad de acumulación de ganancias, man. ¿A costa de qué? Eso mismo. Pero a nivel macro le ven, esos son políticas antiempresariales, ante el capital extranjero, ante esto y todo lo otro, ¿va? Porque, y eso está también a nivel mundial, ¿va?
cómo se lucran algunos sectores hoy en día ligados a la tecnología. Claro. En función de otros y que ven con enorme recelo a China. ¿Va? Eso que dice Cuando la entrada de China a Estados Unidos abarató costos de símbolos que tenían los jóvenes. Claro. Eso que dice el de Petro es cierto, un Petro bien moderado, hablando del mundo. También yo lo escuché cuando abrió la frontera de nuevo con Venezuela. Con Venezuela. Él muy prudente. Y también hasta el Maduro fue prudente, que no llegó, dejó que fuera el gobernador. Pero sí las posiciones de Petro, comparto con don Efraín, bien en relación al humano y a lo que está pasando. Eso del cambio climático también. Y se comprometieron con el francés a buscar elecciones libres y transparentes. Con Macron. En Venezuela. Sí. Venezuela Es un nuevo también tiene actor. que revisar su... Es un nuevo actor. Sí, O sea, porque quieren buscar, digamos, en el ámbito latinoamericano, yo pienso que hay estos surgimientos. Es decir, es que lo que se llama izquierda en América Latina tiene que encontrar su propia identidad, para mí, ¿verdad? Me parece que es un movimiento importante, que tuvo expresiones en Chile, en Colombia, lo tuvo en Brasil, en el México mismo, ¿verdad? Pero que el liderazgo tiene que conformar cuál es el camino que tiene que seguir esa izquierda para que pueda realmente dar respuestas a lo que la gente tiene y mantener el sentido de esperanza y confianza, ¿verdad?, que es necesario para reconstruir los países y transformar las sociedades. Que yo me conecto otra vez con el planteamiento del maestro en el sentido de que la izquierda abandonó las reivindicaciones de las grandes mayorías y el discurso moderno de la izquierda, digamos, más ortodoxa, está basado en el discurso de las minorías. Y eso hizo perder identidad a la izquierda misma. Porque gran parte de todo este discurso a favor de los derechos sexuales y todo viene de grupos de izquierda. Claro. Y uno lo ve muy claramente en el caso de Chile. ¿Va? Y la pérdida de Boric con el tema de la nueva constitución está relacionado con eso. Porque lo que aparentemente se está necesitando es un discurso liberal renovado alrededor de estos derechos fundamentales que entonces nos permiten identificarnos a grupos más amplios. Sí. Que eso es lo que usted lo dijo anteriormente, que es lo que Lula trata de identificar, que se necesita desde estos nuevos liderazgos o de estos liderazgos latinoamericanos un discurso inclusivo. Pero que no hay una pregunta, lo que usted dice de Boris, con la nueva constitución, aquí la gente de derecha estaba feliz, pero el discurso que dio Lula, cuando dice que no es la victoria del Partido de los Trabajadores, sino de un conjunto, ¿no? Sí, un movimiento democrático un amplio, movimiento democrático lleva hacia eso, pues, de lo que Julio hablaba, de la confrontación, de los enfrentamientos. Raúl, a Boric lo que mejor le pasó es haber perdido el plebiscito. Así es. Claro. Imagina que tuviera ahorita ese hombre. Sí, pero la otra lección aprendida es que porque la derecha se distanció de lo que era la constituyente, yo voy a imponer mi criterio a toda la sociedad. ¿Va? Claro. Sino que hoy el dirigente tiene que ver, oye, pero hay otros que piensan de otra forma. Sí. ¿Qué piensan? Traerlos, busquemos mediar, busquemos pactar. Que fíjate que, por ejemplo, volviendo al caso chileno, me parece a mí que la lección es que después de la dictadura de Pinochet, la izquierda en Chile fue capaz de poder concertar, ¿verdad? Y darle una continuidad, digamos, hasta en lo que era posible en ese momento. Lo que pasó fue que no lograron interpretar las aspiraciones de las nuevas generaciones en Chile, que ya algunas de estas políticas ya no eran funcionales. Todo ese tema de las pensiones, todo ese tema de las privatizaciones, que necesitaban, digamos, una nueva mirada. Pero también empezó ese punto
que señalabas tú también, Julio, el de los miedos. Porque en la nueva Constitución reconocía ese tema que hablábamos aquí de la diversidad también en Chile. Imagine la palabra pluralidad nacional. Sí, exacto, un Estado plural. ¿Eso es balcanización? Claro. Sí, claro, sí, ¿verdad? claro. O sea, ese término entonces despierta miedo. Y ahí quiero agregar sí, que, digamos, porque para mí es el gran desafío de estos grupos que están. Pues lo vemos muy claramente con este discurso de Lula, pero yo lo veo en el caso de Perú. No basta que la izquierda gane las elecciones, sino que una vez ganadas las elecciones se pueda gobernar. Claro. Y creo que es lo que Boric está demostrando, ¿verdad? Esa capacidad para entender los resultados electorales y mantener el liderazgo. Y ahí es una elección, porque en el caso de Perú es patético, ¿verdad? Uy, sí. Es patético. Es que, mire, yo estoy y es, digamos, el gran reto que tiene la denominada izquierda, que es que hay consignas y hay discursos con los que se puede ganar, pero una vez que estás en el poder tenés que entender la diversidad de nuestras sociedades. Tiene que haber una estrategia para gobernar. Sí, bueno, la otra semana que vamos a abordar el tema nacional, por ejemplo, yo estoy sorprendido enormemente con la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa. La abogada le decía patrias a los que estaban a favor de las sedes. Y el otro día, ahí tengo la grabación, la voy a presentar la otra semana cuando vamos al programa, que la abogada ahora dice, tenemos un problema porque no es culpa de los de Próspera. Son cosas. Y es cierto. No, por eso, pero la señora les decía patria y ahora cambia lo que está diciendo el licenciado. Una cosa no es lo mismo verla venir que platicar No, con y fíjese que sobre ese tema específico... ¿Sabe que los diputados, bueno, usted fue diputado, Claro. voy a hacer esta carretera, voy a hacer este puente, voy a llevar a la escuela, ni la palabra le dan a los diputados. No saben los que están en campaña y después la gente les reclama. Raúl, y decía un magistrado que se quiere reelegir. Hay varios. Mis sentencias hablan. Busquen mis sentencias, que esas hablan. La sentencia de permitir las sedes, ¿hablará? La sentencia de permitir la reelección, ¿hablará? ¿Qué cuántas? Pero él dice, él se siente orgulloso de su sentencia. Las sedes y la reelección. Y la reelección son sentencias de la Corte. Sí. Están descalificados totalmente, por muy buenos abogados que sean, Sí. para pedir reelegirse, porque atentaron contra el país. Y miren qué conflicto estamos, man. Bien, nos tenemos que ir. Buen día, Raúl, de la izquierda posmoderna liberal norteamericano. Cuando hablamos del socialismo democrático, actuamos en función de una sociedad menos asimétrica. Saludos a sus distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Nos vamos, don Filadelfo. Conclusiones. Bueno, el gran desafío para nosotros es cómo nos hacemos visibles en esta relación con Estados Unidos. Creo que hay oportunidades para Honduras en este marco, pero sin duda se requiere mayor habilidad política, más inteligencia del liderazgo norteamericano para visibilizarse en esta agenda compleja que tiene Estados Unidos con nosotros. Bueno, yo pienso que yo he insistido mucho en la necesidad de que Honduras tenga una agenda bilateral con los Estados Unidos, en el cual refleje las coincidencias que hay en esto sobre la base del respeto mutuo y sobre todo dejando atrás aquella idea de que todavía seguimos siendo el patio trasero por la República Bananera, ¿verdad? Entonces creo que yo coincido también de que hay un ambiente favorable desde la administración Biden hacia el país. Entonces nosotros tenemos que manejar esto con pragmatismo, con inteligencia, con estrategia, de tal manera que podamos lograr efectivamente resultados importantes para el país en el mutuo beneficio, reconociendo los intereses geopolíticos. Reforzando lo que se está diciendo, hace unos 10 días hablaba con el presidente de un banco importante de Honduras y me decía eso, Honduras debe saber que platicar con Estados Unidos. Correcto. Y cómo que nos apoyen de verdad. Sí. Saber manejar eso. Así es. Y eso tiene que bajar, Raúl, disculpe, tiene que ser sobre la base del reconocimiento del respeto. Claro. Mire, yo me eduqué en los Estados Unidos.
y sé cuál es la idiosincrasia de ese país. Si la relación se basa en el respeto y en la afirmación de los principios de ambos países, la relación puede funcionar adecuadamente, me parece. Y ese es yo creo que eso es igual con Estados Unidos como con cualquier otro país que tenemos nuestras relaciones. Así es que me parece que hay un buen contexto. Yo siempre he dicho que los vientos son favorables, pero sabemos que tenemos que jugarlo de manera inteligente. Gracias, don Efraín. Cerramos con don Julio Navarro. En base a lo que dice Efraín, eso pasa por buscar acuerdos nacionales. Y acuerdos nacionales no sobre cosas que nos dividen, sino acuerdos que son beneficiosos para el país. Hasta hace poco era un ruido que había aquí, que Honduras había perdido el TPS. Esa es voluntad norteamericana. Ya lo prolongaron. No, pero aquí la prolongación no sirve, que lo que necesita es la ampliación. Entonces, esos dependen de las políticas norteamericanas. Entonces, no debemos entretenernos en esas cosas que son eventuales. Debemos de buscar políticas y acuerdos generales que nos ayuden a nosotros a tener una estrategia nacional que se complemente con la estrategia que tengamos hacia la cooperación externa. Gracias a mis invitados, don Julio Navarro, don Efraín Díaz y don Filadelfo Martínez, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, a los oyentes en la radio. Y pido disculpas, no pudo leer todos los mensajes. Y gracias por el respaldo a la calidad del programa. Y los tengo invitados la próxima semana para abordar los temas de la vida nacional, incluyendo el socialismo. Bien seado. Gracias, buenos días. Me asusta tanto.